Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Buen día a todas y todos los radioescuchas de Radio Lab Chile. Nos encontramos junto con Luis René López Coas e Ignacio Facuse en un nuevo programa de diálogos laborales por Radio Lab Chile, la primera radio de y para los emprendedores online. Nos encuentran en www.radiolabchile.cl y también por redes sociales en @radiolabchile por Twitter, Facebook e Instagram. Y a nosotros nos encuentran en www.dialogoslaborales.cl y nos pueden escribir el correo electrónico dialogoslaborales@gmail.com. ¿No es así, Luis? Así es. Muy buenos días, Ignacio. Buen día. Hoy día estamos con un tema muy importante dentro del derecho del trabajo, como es la terminación del contrato de trabajo. Vamos a tratar de conversar y reflexionar un poquito de las causales que tenemos, los articulados, el régimen donde está establecido, básicamente. Y vamos a empezar con esta materia que tiene que ver mucho también con la estabilidad del empleo, y que la terminación del contrato de trabajo no es más que otra cosa que perder una fuente laboral, mirado desde la perspectiva de la posibilidad de poder tener un ingreso mensual en tu hogar. Entonces, claro, vamos a sistematizar esta situación y vamos a decir que, bueno, vamos a ubicarnos primero en el contorno. Esto está establecido en el título quinto del libro primero del Código del Trabajo, y tiene una denominación que se denomina de la terminación del contrato de trabajo y la estabilidad en el empleo. Así o sea, ese es el título de la canción. De alguna forma parte haciendo referencia a un principio importante en el derecho del trabajo, que es justamente la estabilidad laboral. Bueno, hay harto para poder conversar, porque hay autores que distinguen y hacen distinciones respecto a cómo se pueden ordenar estos grupos o estas causales, básicamente. Bueno, hay unas que dependen de la voluntad del empleador, y hay otras causales que determinan o dependen de la voluntad del trabajador, o hechos que afectan a la persona. ¿Quiere decir esto entonces que el empleador no puede despedir por alguna causal que a él se le ocurra? Y hay otras que dependen, de la voluntad del trabajador y del empleador. Ya, pero esa es una buena pregunta, porque ¿el empleador es libre de poder poner término a mi contrato de cualquier manera? Es libre de poder hacerlo, pero los efectos son distintos. Las causales también son distintas. Como tenemos un régimen tan amplio de términos de trabajo, vamos a establecer que esto se encuentra básicamente en el artículo 159, 160 y 161, que son los preceptos legales donde está el término del trabajo, y además hay que agregar el artículo 140, el 152 del Código del Trabajo también. Pero analicemos las causales, por Ignacio. Partamos por ahí. ¿Cuáles son las causales del despido disciplinario? Partamos por ahí. El artículo 160 del Código del Trabajo. El artículo 160, vamos a dejar las causales del 159 atrás, porque sí, son en realidad son o circunstanciales. Son circunstanciales o bien. Causales objetivas. Causales objetivas. Vamos a ver con las causales subjetivas, pues las del 160. La del 160. Bien, bueno, ¿cuándo entonces el empleador puede tomar puede poner término a mi contrato de trabajo en razón de alguna de estas causales que están determinadas en 7 números, ¿no?, del artículo 160? ¿Cuándo en el fondo ocurre esto? Bueno, la primera conducta que se establece en el código, me parece, es las conductas indebidas de carácter grave debidamente comprobadas. El número 1. El número 1. La ley señala cuáles son estas conductas. La primera es la falta de probidad en el desempeño de sus funciones. Frente a esa falta de probidad, que es el deber de actuar correctamente, o el deber de respeto que debe existir, de acuerdo al diccionario, la probidad indica rectitud, etcétera, una serie de conceptos: integridad en el obrar, honradez, etcétera. Esa es la primera causal subjetiva del Código del 160, básicamente.
Aunque se ha señalado la jurisprudencia que quedan comprendidas en ellas también el lucro indebido y el fraude, aunque como lo ha señalado la jurisprudencia, no es necesario la configuración de un delito para invocar esta causal. Falta de probidad. Entonces quiere decir que cuando un trabajador tenga falta de probidad, es decir, no sea transparente, haya cometido algún hecho que incluso sí pueda revestir un delito, porque derechamente podríamos también estar frente a un delito, el empleador estaría facultado para poner término al contrato de trabajo en virtud de esa causal, ¿no? Ahora, esta gravedad suficiente en este artículo de falta de probidad, por cierto, tiene que ser acreditado por parte del empleador. O sea, hay un principio también en el obrar correcto. ¿Cómo podemos saber que el obrar fue incorrecto, por ejemplo, de un trabajador? O no lo hizo con la respectiva honradez, o no lo hizo con el respectivo cuidado. ¿O la gravedad? La gravedad, la consecuencia, el efecto suficiente. Ahí hay un tema importante porque, claro, el empleador puede descubrir mediante una cámara, ¿no es cierto?, que se sustrajo cierto dinero, por ejemplo. Se sustrajo cierto dinero. Pero la pregunta que viene de fondo es, ¿basta con esa grabación para poder determinar que el trabajador ha incurrido en una falta de probidad o de honradez, por ejemplo? Pues yo creo que no. Y yo creo que lo que debe hacer el empleador es, primero, denunciar el hecho, establecer la responsabilidad y una vez establecida la responsabilidad, poder despedir al trabajador. Si se hace con antelación a eso, hay un principio de presunción de inocencia, básicamente, que al trabajador lo ampara y que puede salir absuelto de esa situación también, porque no, vamos a saber que lo que se focaliza en la cámara puede ser un efecto, un parámetro cortito, no un parámetro en un contexto, digamos. ¿En cuánto tiempo tú estimas que esto pudiese ser resuelto para poder tomar la decisión del término? Es una buena pregunta, porque claro, el empleador resuelve en forma inmediata muchas veces ese tipo de conducta. Lo que pasa es que también hay que considerar que hay se puede ver en la judicatura que si tú no tomas la medida inmediata como empleador, procede un elemento a favor del trabajador, que sería el perdón de la causal, donde tú hubieses hecho vista gorda aún estando al tanto del hecho que te facultaba a ti como empleador para poner término al contrato de trabajo, y por ende ya es tarde cuando de manera posterior quieres poner término al mismo. Entonces, es complejo despedir por este artículo. Es complejo. Porque lo más probable es que cuando el empleador despide por el artículo 160, que desde ya comenta que como es un término de contrato disciplinario, faculta también al empleador para poner término sin el pago de las indemnizaciones que correspondan. O sea, olvídate de los años de servicio. Claro. Lo más probable es que entonces cuando se despide por estas causales del artículo 160 existe una demanda en contra del empleador. Así es. Bueno, claro, el tema de la ahí falta está el riesgo, de probidad es un tema que tiene varios bemoles y varias posibilidades de acreditación de prueba también dentro de un juicio para poderlo determinar y poder acreditar, básicamente. Bueno, pero claro, nos quedamos en que esta falta de honradez, la falta de cuidado o esta integridad, por cierto, tiene que ser observada por el empleador y, por supuesto, sancionada. No cabe la menor duda que una persona que, claro, cae en esta causal no tiene derecho, ¿no?, a indemnización y se va sin nada, digamos, básicamente. Claro. Otro aspecto importante son las conductas de acoso sexual, que están estipuladas también en el 160. Esta causal fue introducida por la ley 20.005 el año 2005. La ley entiende que el acoso sexual es aquella persona que realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentido por quien lo recibe, y que amenacen o perjudiquen su situación laboral y sus oportunidades de empleo.
Bueno, respecto a las conductas sexuales también se deben acreditar y se tienen que denunciar por parte de los trabajadores que puedan sufrir, trabajadoras que puedan sufrir este tipo de conductas indebidas por parte de los empleadores, muchas veces con el propósito de poder ascender o mantenerse en un empleo también. Ahora, en este caso puntual estamos hablando que es al revés. El trabajador comete el acto respecto de otro trabajador, no desde el empleador. Así es. Y desde este punto de vista es importante también dejar en claro que el acoso sexual no requiere ser reiterado con un solo hecho que configure como tal. Ya pudiésemos entender que efectivamente la causal está para poner término al contrato, y que no tiene que ser necesariamente un contacto físico, de hecho. Basta ¿sí? Tiene que ser de índole sexual. Yo puedo exponer a alguien a una situación de carácter sexual, puedo mostrar, que visualice, hacer invitaciones que tengan un notorio carácter. Indicios, claro, un WhatsApp, por ejemplo, medio coqueto. Es que hay que distinguir si es que es un acoso sexual. ¿Te gustaría salir conmigo hoy? Eso parece más una invitación, ¿no? Y creo que hoy día estoy ocupado, Luis. Pero mañana podría ser. Pero parece más una invitación que... ¿Una insinuación? Porque sabes que la línea es muy delgada en tema del acoso sexual. Pero la ley sí señala específicamente cuando estamos frente a uno. Sí, claro. Entonces también tendríamos que ceñirnos a el concepto legal como para empezar a distinguir cuándo sí y cuándo no. Claro. Bueno, vamos a hacer un paréntesis cortito para entrar a las vías de hecho en contra del empleador o cualquier otro trabajador de la misma empresa. Bueno, antes de seguir continuando con el término de las relaciones laborales, nos ha llegado un texto de los Anales de la Universidad de Chile, una 7ª serie de la revista Los Anales, de la editorial universitaria de la Universidad de Chile. Este es un libro que se llama El Chile de la postdictadura. Un tremendo texto que está actualizado, sacado recién del horno y que nos han mandado con mucho cariño a Diálogos Laborales, la editorial. Este es un texto que se va a obsequiar a los que participen y nos ayuden a compartir nuestra página, aquellos que nosotros vamos a revisar con Ignacio, que siempre han estado presentes con Diálogos Laborales también, y que siempre nos comentan y siempre nos dan buena onda y buena vibra para continuar con este emprendimiento de Radio Lab a través de Diálogos Laborales. Así que es un texto maravilloso. También el Chile de la postdictadura, por cierto, tiene mucho que ver y mucho sentido también con las leyes laborales y sociales, por lo tanto debe ser un libro ilustrado en ese contexto. Así que ya lo saben. Están invitados Están todos participar. invitados porque vamos a sortearlo nosotros con Ignacio y vamos a decir quién se lo va a ganar, y si se tiene que ir para el sur se va para el sur, si se va para el norte se va para el norte, si se queda acá en Santiago se queda acá en Santiago. ¿Cuánto lo van a sortear? El próximo sábado se va a sortear, sábado 8 de junio. Vamos a traer el nombre de la persona que se va a quedar con el texto. Que tuvo mérito. Bueno, continuemos, Ignacio. Vamos con las del 160. Sí, la letra C. Letra C. Vías de hecho en contra del empleador o cualquier otro trabajador de la misma empresa. ¿Qué podemos entender por vías de hecho? Son actos de violencia física, ¿no? Las vías de hecho realizados por un trabajador contra cualquier persona o empresa o una ajena de la misma. Siempre que tales actos de violencia se materialicen en ocasión o como consecuencia del trabajo. O sea, tiene esa... Entiendo, con ocasión o como consecuencia del trabajo. Así es. Y estas vías de hecho entonces deben ser ejercidas por un trabajador respecto de otro o en contra del propio empleador. Así es. Se ha resuelto que no se configura la causal la riña de los trabajadores en las faenas, si no son graves ni acarrean daños para el empleador. Mira. Es un poco discutible. Discutible. Se aprecia aquí, lo tira bastante abuelo de pájaro el autor, y el autor, tengo que decir que estamos con un texto que pertenece al profesor Claudio Palavecino. Claro, claro. Estoy de acuerdo que...
Claro, Pero fíjate que esa causal de vías de hecho para el ejemplo que él da, y claro, él señala sea resuelto, tampoco no señala si es que está en favor o en contra. Pero fíjate que las vías de hecho tal vez incluso pueden estar vinculadas con el número 5 del mismo artículo, ¿no? Claro. Actos u omisiones o imprudencias temerarias que puedan afectar la seguridad y el funcionamiento del establecimiento. Sí, claro. Porque claro, una riña eventualmente, no siempre por supuesto, puede llegar también a afectar el funcionamiento del establecimiento, pero provocar, ¿no es cierto?, por medio de conductas temerarias o arriesgar tal vez, o poner en peligro en el fondo a otros trabajadores. El solo hecho de que se produzca una riña tiene que ver también con una responsabilidad de quien está a cargo de la faena también, porque cómo tú previenes ese tipo de cosas, porque hay que prevenirlo, está bien, somos seres humanos y en cualquier minuto le pegaste un combo y el otro te respondió y quedó ahí, por ejemplo. No hubo consecuencias graves, como dice, pero si esas consecuencias producen un efecto, por cierto que caemos en esta causal. Aquí también, bueno, vamos a ir viéndolo porque vamos a ver otras. Es muy discutible. Es bien discutible en realidad. Habría que ver caso a caso para poder definir caso. Si es que configura o no la causal. Así es. Otra de la letra D, que tiene que ver con las injurias proferidas por el trabajador al empleador. En otras legislaciones se contempla como malos tratamientos de obra o de palabra. La primera que corresponde a nuestro código son las vías de hecho, por tanto son los malos tratamientos de palabra que equivalen a los preceptos que se denominan injuria. Uh-huh. En esta causal se plantea una cuestión de ejercicio de la libertad de expresión del trabajador también. Y entonces, ¿dónde está el límite? Claro, según la opinión del profesor, el ejercicio de la libertad por el trabajador solo reconoce como límite la protección penal de la honra del empleador, de manera que la causal solo se configuraría frente a la injuria o la calumnia proferida por el trabajador contra su superior. Se ha fallado en ciertas expresiones que no puede considerarse injuriosa en los términos del artículo 160, número 1 del Código del Trabajo, toda vez que lo natural entre las personas es que efectúen funciones como aquellas materias del contrato, como también entre compañeros, en la utilización de las frases directas y de los términos francos, sin que el empleo implique injuria o menoscabo o desprestigio. Claro, si yo hablo sobre mi trabajo propiamente tal, y yo y de mi punto contractual respecto a la función que yo estoy ejerciendo, y lo digo de manera franca, que considero que efectivamente se me está abusando o se me está dando una función distinta a la que corresponde a mi contrato, esa franqueza no podría ser considerada injuriosa en el contexto de las relaciones humanas que implica el derecho al trabajo. Pero sí caigo en la descalificación, sí caigo en un concepto de injuriar o calumniar a una persona, tratándola soezmente y menoscabando su estatus o su condición. Podríamos caer en esta causal que además debe ser acreditada. Y debe tener características de gravedad. Y debe tener características de gravedad y además debe ser acreditada y denunciada aparte del derecho, aparte de los tribunales laborales, debe ser acreditada en los tribunales penales. Porque estamos hablando de injurias y calumnias. Y por lo tanto hay que acreditarlo, no basta con que el empleador diga usted me trató mal, usted me dijo tal cosa. Ahora, no estaría tampoco obligado a tener que presentar ningún tipo de acción en tribunales penales, en el juzgado de garantía en este caso. No estaría obligado, no estaría obligado. El tema es cómo lo acreditamos. Uh-huh. Ese es el punto. Bueno, conducta inmoral que afecte a la empresa donde se desempeña, Ignacio. Esto es interesante porque no basta que la conducta sea inmoral, sino que en el fondo lo que se pretende aquí es proteger la imagen de la empresa. ¿Sí? Es una conducta que, claro, esté reñida con la moralidad, pero que pueda llegar a afectar a la empresa como tal, en su imagen, en el posicionamiento que ha tenido a nivel de nombre, a nivel de marca. Y que esta conducta inmoral que afecte la imagen de la empresa tenga características de grave. Es ahí, solo ahí, cuando entonces el empleador
tiene la posibilidad, porque insisto, tampoco está obligado a poner término al contrato del trabajador, pero tiene la posibilidad de poner término al contrato de trabajo por su potestad disciplinaria, ¿no? Y poner término entonces sin dar derecho al trabajador a recibir las indemnizaciones que comúnmente percibe cuando es despedido por el artículo 161, que es necesidad de la empresa. Claro. Esa es como la diferencia, ¿no? Claro. Entre Ahora, un hecho y también es importante poder definir qué se entiende por conducta inmoral. ¿Qué es la conducta inmoral? ¿Qué es la conducta inmoral? ¿Qué es lo que va contrario a la moral y las buenas costumbres, por ejemplo? ¿Qué es lo que atenta contra esta concepción? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo decente? ¿Qué es lo correcto? El filo también es bastante difícil. Hay algunas cosas hay ciertas conductas inmorales que son poco discutibles, que todos evidentemente es inmoral, pero claro, dentro de esta concepción de moralidad hay mucho matiz, creo, y por eso es tan difícil para un empleador, desde mi punto de vista al menos, poner término por estas causales sin arriesgar o sin tener un fuerte riesgo, ¿no?, de ser demandado por la perspectiva del trabajador, que tal vez considere que la conducta derechamente no es inmoral, o que no reviste la gravedad suficiente, o que no afectó la imagen de la empresa, porque fíjate, claro, que debe afectar la imagen de la empresa. Tampoco es que el trabajador haya cometido una conducta inmoral simplemente y ya está. Mira, al respecto, también se comete mucho abuso. Me hablaban hace poco tiempo atrás una chica que me comentaba que un amigo de ella fue despedido en la empresa donde trabajaba porque trabajaban con turnos. Entonces, en el locker, en el casillero donde dejaba sus cosas, él retiró sus cosas, pero se les quedó un pequeño artículo que usa. Y luego ese casillero es ocupado por el del turno siguiente. Esta persona que vino a ocupar el casillero, ¿no?, que había sido abandonado previamente por el otro trabajador, encontró un artículo que sirve para consumir cierto estupefaciente, ¿sí? Despedido. Y la causal fue conducta inmoral. Y si tú te das cuenta y lees el concepto, más bien la causal que dispone el Código del Trabajo, en ningún caso aplica. Entonces, el punto de la moralidad, y además no afectaba la imagen de la empresa tampoco. Claro. Es demasiado delgada la línea en muchas ocasiones, tiene demasiado matiz. Hay que tener cuidado con la aplicación de esa causa. Un poquito el código, Ignacio, para continuar. Aquí estamos. Ya, perfecto. Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubiera sido prohibida por escrito en el respectivo contrato del empleador. Aquí yo comprendo la causal, sin lugar a dudas. Se comprende. No, me refiero a que está muy bien que se aplique en caso de... Claro, una empresa de un giro como la radio, por ejemplo, que haya un vínculo de subordinación y dependencia, que tú trabajes dentro de la radio, pero que paralelamente tú tengas una radio distinta. Y no solo eso, sino que, claro, bueno, sí, en este caso podríamos estar hablando de competencia. Pero tiene que haber estado previamente. Hoy pasa mucho en el retail, en tema de las ventas también, cuando te llevan las carteras de clientes de un lugar a otro. Pero lee la causal, por favor. La leo. Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieran sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador. Lo que quiero decir con esto es que de buenas a primeras no aplicaría. Y solo aplica cuando fue previamente pactado entre las partes. Cuando fue previamente pactado. O sea que yo puedo trabajar en una radio y puedo ser emprendedor de otra radio. Puedo iniciar una radio por mí mismo, en el ejemplo que tú dabas, claro, ¿no? Pero tener subordinación y dependencia tal vez con otra. Y no tendría que ser una causal para poner término en mi contrato, claro, por el artículo 160. A no ser que esté estipulado tu exclusividad, pactado, ¿no?, o pactada tu exclusividad con la radio. Claro. Digamos, y esa prohibición, en el fondo, es una prohibición que se habría, claro, tenido que pactar. Bueno, claro.
Claro, lo que busca aquí En el fondo lo que es en el evitar fondo lo que se competencia, ¿no? sanciona es la competencia desleal. ¿Sí o no? Eso es. O Hay sea, un know-how que tú aprendes tal vez Claro. primero con un empleador, luego te lo estás llevando para hacer competencia del mismo, y como tú decías, carteras de clientes, o levantarle, en buen chileno, levantarle el cliente al otro. ¿Qué al pasa? otro. Hoy en nuestro oficio también pasa demasiado. Ocurre demasiado también. Bueno, vamos a Moira Francisca nos acaba de decir muy buen tema el de hoy. Fernando Escobar, muy buen tema el de hoy. Leticia Gutiérrez, sería causal de despido si un trabajador sufre en su lugar de trabajo un escándalo por parte de su cónyuge al sorprenderlo en una relación extramarital con un colega de trabajo. ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Está sabrosa la pregunta. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo ves tú esto? Que, yo lo veo que efectivamente, o sea, claro, no cabe la menor duda que si se produce esta situación, no cabe la menor duda que estaríamos dentro de la causal. Yo creo que Yo lo veo un poco discutible, ¿eh? Porque o sea, ¿quién hace el jefe- escándalo? ¿quién Porque hace? podemos estar hablando de una persona desequilibrada Pero qué bueno. que no sabemos. Bueno, ¿Te fijas? claro. Porque piensa, ¿sería inmoral el hecho? Tal vez eventualmente sí, dependiendo tal vez del calibre de la conversación o de la discusión. ¿Habría afectado la imagen de la empresa? Quizás sí, si es que hubiera sido en un sector de servicio al cliente, donde hubiese estado expuesto tal vez a la clientela de algún local. Pero no siempre tampoco estás en este contexto. Si es una empresa de recursos humanos, una empresa de contabilidad y ocurre en el interior de la misma, Sí, claro. ¿afecta la imagen de la empresa? ¿Cuál sería la causal? ¿La inmoralidad? Sí, po. Porque sería inmoral una discusión que no está dentro del contexto del trabajo y que no afecte necesariamente la... Yo lo veo Se puede complejo. discutir, por supuesto, porque al final siempre caemos en el tema de la rectitud, la lealtad, y caemos en estos conceptos, en estos principios, donde está la confianza depositada, etcétera, y una serie de cosas. El triángulo amoroso que se puede producir, o podemos Primero involucrar está fuera también del al contexto empleado. del trabajo, creo yo. Está fuera también del contexto del trabajo, pero si involucramos al jefe de producción, por ejemplo, ¿Y quién lo involucra? con la cajera. Pero fue bueno. Por ya. ejemplo, Pero sería ¿qué- distinto. Y es sorprendido dentro de la empresa, manteniendo una conducta. Pero si tiene un vínculo amoroso el jefe con la cajera, ¿está prohibido tener vínculos de Sí. ese tipo? Lo No. que pasa es que el jefe es casado. Pero ahí yo discrepo un poco, ¿eh? Creo que incluso puede estar hasta llevando, se podría hasta vulnerar tal vez algún principio fundamental, la privacidad, por ejemplo, Claro, las relaciones amorosas con porque no los está cónyuges. vinculado con el contexto del trabajo. Entonces, si lo queremos llevar a ver, las relaciones laborales, Aquí tengo un ejemplo. Dice: el jefe de producción de una empresa que mantiene relaciones amorosas con la cónyuge de su empleador, que Qué distinto sea. ahí es distinto, ¿ah? Que se desempeña como cajera y en ausencia del propietario, lo que constituye una conducta contraria a la ética y un atentado grave a las obligaciones de rectitud, lealtad, honradez y la confianza depositada en él también. claro, pero es distinto porque Pero es justamente diferente. era la mujer del jefe Claro, o del dueño. Claro. Sí, yo creo que respecto a la pregunta que se hace, ¿sería causal de despido? Yo también creo que es muy discutible, Es bien discutible. el tema y bien discutible el tema. Bueno, continuamos con las causales, ¿no? Claro. Para que terminemos el 160. Vamos. La no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante 2 días seguidos, 2 lunes en el mes, o un total de 3 días durante igual periodo de tiempo. Asimismo, la falta injustificada y sin aviso previo por parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad, faena o maquinaria cuyo abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de la obra. Bueno, faltar al trabajo, obviamente
es incumplir con el contrato de trabajo. Hay que pensar que hay dos obligaciones fundamentales en el contrato de trabajo o en las relaciones laborales. El trabajador, la obligación principal es trabajar. Claro. Y el empleador, la principal es pagar una remuneración por el trabajo ejecutado. O sea, este factor retributivo, ¿no? Retribuir el trabajo por medio del pago. Por ende, si el trabajador no va a trabajar, incumple la obligación principal del contrato, el trabajo propiamente tal. Ujú. Sin embargo, para que revista gravedad, o más bien para que se configure la causal de poner término, no basta con haber faltado una vez. El código primero señala que tiene que haber faltado el trabajador. Segundo, que no hubiese justificado su ausencia. Claro. Y luego señala distintas formas en las cuales tendría que haber faltado el trabajo. Claro, 2 días seguidos, 2 lunes en el mes, Hubo un total. o un total de 3 días en el mes. Por consiguiente, un trabajador puede faltar al año hasta 24 días sin causa justificada, sin exponerse a un justo despido. ¿Qué tal? Casi un mes. ¿Qué tal? Casi un mes. Pero sin exponerse a un eso es eventual, ¿eh? Eventual. Porque claro, si ven esta conducta reiterada, tal vez el empleador vea otra forma en la cual poner término a mi contrato. Ojo ahí. Sí, ojo ahí. Ojo ahí, tú lo has dicho. Además que estamos frente ya a un despido disciplinario, básicamente. Claro. Asimismo, la falta injustificada y sin aviso previo de parte del trabajador que tuviera a cargo la actividad faena o maquinaria cuyo abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de la obra. El concepto causa justificada de inasistencia no se encuentra definido ni regulado por ley. No. Sería una cuestión de prudencia, en el buen sentido, vale decir, habrá justificación cuando el trabajador ha tenido un motivo atendible, razonable, es decir, que no ha concurrido a sus labores teniendo presente siempre que ha existido la intención de no vulnerar el contrato o el principio de continuidad. Finalmente, alguna jurisprudencia sobre esta causal. Bueno, para los que se quieran interiorizar, tenemos una de la Corte de Apelaciones de San Miguel del año 96, el rol 93-95, que señala que el hecho que un trabajador no concurra a prestar servicios porque su calidad de voluntario del cuerpo de bomberos tiene que concurrir a la extinción de un incendio, constituye una causa justificada de inasistencia al trabajo. Corte Suprema, rol 33.158. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué te parece a ti? Yo creo que hay un bien superior. O sea, el trabajador, por una ayuda desinteresada, se está quemando una torre acá al frente. Se ausenta de su trabajo, lógicamente, porque o está trabajando o está en esta asistencia de carácter comunitario, desinteresado, y que existe, claro, un bien superior entre medio. Y consecuencia de este obrar, el empleador queda facultado para poner término a su contrato. Claro. Bueno, sigamos avanzando, el tiempo nos apremia y vamos con el abandono de trabajo por parte del trabajador. Entiéndase por tal que durante la salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo represente. Y B, la negativa del trabajador sin causa justificada en las faenas convenidas en los contratos. Bueno, aquí volvemos a lo mismo, ¿eh? Estamos hablando de la obligación fundamental o principal del trabajador, que es trabajar. Si se ausenta la faena y no justifica esa ausencia, obviamente ocurre que cese la obligación principal, que es trabajar. Y la segunda es... Y la segunda es la negativa del a trabajar sin causa justificada. Y eso es lo que te quería yo justamente mencionar. La segunda es lo mismo, se niega a trabajar. Pero, y es lógico, si se niega a trabajar y lo contrato para trabajar, bueno, de alguna forma podré como empleador usar la potestad disciplinaria en contra de él. Pero, mira, yo quería hacerte el siguiente enfoque. Uh-huh.
nosotros como trabajadores estamos disconformes con nuestro empleador porque veníamos percibiéndose, por darte un ejemplo, un año, un bono de productividad. Claro. Muy merecido por lo demás. Ocurre que de un día para otro el empleador decide no otorgar más este beneficio por razones que a nosotros por lo demás nos deja bastante disconformes. Producto de esto, hemos decidido como trabajadores ir al trabajo, sentarnos en nuestros puestos de trabajo, pero hacer una manifestación de brazos caídos. Nada. Porque no estamos satisfechos con esta medida. Nosotros tenemos un derecho adquirido, podemos considerarlo como cláusula tácita, como tú guste, pero en el fondo ya existe un perjuicio patrimonial que se va a experimentar mes a mes por todos nosotros, producto de este cese del pago del bono que previamente se había venido otorgando en el tiempo. ¿Cómo lo ves tú? Porque también es muy legítimo por parte de nosotros, trabajadores, poder manifestarnos de alguna manera. Piensa que sería como una pequeña, no lo quiero llevar a huelga, pero una pequeña huelga tal vez, una pequeña forma de manifestar el derecho del trabajador. Claro, porque el 160 en este numeral lo que sanciona... Porque es bien drástico. La despiden sin indemnización. desobediencia, por decirlo de alguna forma. Que es el fundamento positivo de esta situación. En efecto, conforme a este precepto, el trabajador puede negarse a realizar una labor que no ha sido convenida en el contrato, Ya. aunque puede negarse a realizar faenas convenidas si le asiste una razón justificada para ello. Por ejemplo, yo no trabajo porque mi trabajo es atender público y yo tengo un computador con internet y yo tengo una plataforma digital y yo tengo gente que atender y tengo usuarios que atender o clientes que atender y mi plataforma está caída, por ejemplo. Hay quizá un plan B, usted puede seguir atendiendo a la gente, pero tiene que hacerlo por escrito y después traspasar esa información y ese tiempo. Por ejemplo, ¿qué podrían hacer los trabajadores? Que llegaste a trabajar y te encontraste con esta sorpresa que el internet no estaba pagado, el empleador no cumplió con su obligación y bajaste los brazos. Pero yo creo que bajaste los brazos y dijiste yo no voy a trabajar 2 veces, porque en el fondo estoy trabajando 2 veces. ¿Estaríamos frente a una desobediencia Yo creo que disciplinaria? no veo, desde mi punto de vista al menos, no veo muy justificada la negativa del trabajador. Distinto, por ejemplo, el otro caso que te doy, que existe un incumplimiento por parte del empleador y los trabajadores se manifiestan en contra de ese incumplimiento, también incumpliendo sus obligaciones, Claro. pero incumpliéndolas como una forma de presión Sí. a obtener beneficios que previamente percibían. Interesante, ¿eh? ¿Mm? Muy interesante. Por eso son delicadísimas estas causales para poner Ahora término. vamos a los actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten la seguridad o el funcionamiento del establecimiento, a la seguridad, a la actividad o a la salud de los trabajadores. La negligencia reviste carácter subjetivo y se caracteriza como un acto inexcusable del trabajador que no cumple con las tareas con la intensidad y en los cuidados debidos. Aquí te peinas. Porque, claro, una conducta temeraria que afecte la seguridad de la faena de los demás, el típico jueguito, antes la escalerita, La broma. La broma, Claro. que puede causar un daño no menor, digamos. La caída de un trabajador. ¿Cuántas veces yo he visto en videos de YouTube que el tipo está arriba trabajando y le corren la escalera? De Y lo hecho, están grabando. Y están todos muertos de la risa porque el otro no encuentra la escalera. Y la está tocando y no sabe dónde dejó la escalera y se da un montón de vueltas. Y se te cayó el trabajador. bueno, esta causal es bastante clara, ¿no? Es clarita. O Sí. sea, me refiero a que es Sí. muy difícil, a diferencia de otras que ya podemos entrar a discutir y hay muchas posibilidades, No, aquí no. Sí. Y sobre todo Tiene que ver con una torpeza inexcusable. Claro, O sea, es una podéis- falta de diligencia, más que Justamente. falta de diligencia, cuidado. Fíjate que incluso también ha de atenderse en cuanto a la gravedad, porque no especifica en esta causal necesariamente si es grave o no, pero en cuanto a la gravedad, hasta el giro, el rubro o la actividad empresarial. Por ejemplo, no es lo mismo, imagínate acá,
un acto, una broma que se puede llevar a cabo en este espacio radial en una minera. Ah, no, claro. O en una forestal, donde Claro. hay muchos elementos Sí, claro. que revisten peligro. Entonces, va a depender, o trabajo en altura. Entonces, depende mucho también de el contexto en el que se provoque este actuar temerario y que Claro. ponga en peligro la seguridad de los trabajadores. Yo creo que la causal en sí se explica por sí misma. Y por supuesto, y en este caso no tengo duda alguna, que correspondería poner término al contrato. Claro. La sola culpa o imprudencia es la sola culpa o imprudencia es insuficiente. El trabajador debe saber y querer dañar los bienes de la empresa. Hace referencia un poco al boicot cuando Más o quisiera menos, dañar un los delito bienes de de la daños, qué sé yo, eventualmente la gravedad, la dificultad de la prueba también es un tema de discusión, etcétera. Bueno, una causal. Yo ahí discrepo con esa concepción, porque en el fondo la negligencia o el acto temerario por sí mismo, desde mi punto de vista, configura la causal. ¿Por qué? Porque estamos hablando del riesgo o la seguridad de los trabajadores en el interior de la empresa. Claro, porque el 6, claro, hablamos de los actos de omisiones, pero el 6 dice: el perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías. Ese es lo que te decía yo Ese, con el boicot, El ¿no? boicot, claro, el boicot. Sí, clarísimo. Bueno, ahí también yo creo que se justifica bastante Y aquí y se tenemos- explica por sí misma, ¿no? Claro, y aquí tenemos la 7, que es la 7 es el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Bueno, esa es una causal genérica. Es una causal genérica. No es ninguna de las específicas que mencionan del 1 al 6, incluyendo el 1 y el desglose que tiene, sino que son otras. Otras. Pero debe ser primero un incumplimiento Ujú. y segundo debe revestir gravedad el incumplimiento. O sea, si yo incumplo el contrato, por ejemplo, bueno, en este caso está regulado, pero si yo falto un día al trabajo, ¿estoy incumpliendo eventualmente? ¿Sí? ¿Es grave? No. No. El propio código no lo considera como grave, sino desde la primera ausencia ya podría quedar facultado al empleador para poner término al contrato. Claro. O en falta de probidad. Imagínate tú, yo me llevo por X motivo, ¿no es cierto?, el lápiz con el que estaba escribiendo en mi escritorio para mi casa. Primer caso. Segundo caso, me llevo el lingote de oro que estaba encima de mi escritorio para mi casa. ¿Cuál es falta de probidad? También tenemos que atender a eso, ¿no? En el artículo, en el número 7 del 160, claro, no solamente debe revestir un incumplimiento, sino que debe ser grave el incumplimiento. Pero hay algo interesante, que tal vez el incumplimiento en sí mismo no es grave, pero la reiteración en el tiempo ha hecho que revista carácter de grave. Sí. Y mira, y justamente el caso del incumplimiento grave del contrato se encuentra tipificado en el 140. 140. Dice: constituirá incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato y habilitará en consecuencia al empleador para poner término a este el atraso en que incurra el trabajador en la prestación de su faena, concordándolo con este incumplimiento grave que está dentro de la estipulación contractual, que tiene que ver con el atraso en la presentación de la faena. Pero ahí se puede definir un poquito lo que puede entenderse como incumplimiento grave. Constituirá incumplimiento grave las obligaciones que impone el contrato. Convídamelo un poco. Por supuesto. Hay una octava, ¿eh? A ver. Cuéntame. La octava dice: negativa a firmar el contrato de trabajo. ¿Y es una causal de término? El contrato de trabajo es consensual, por lo tanto debe contar por escrito. La obligación de la escrituración debe recaer sobre el empleador, quien debe cumplirla dentro del plazo de 15 días. De incorporado el trabajador,
o de 5 días si se trata de contratos de obra, de trabajo, servicio determinados de duración no inferior a 30 días, relacionado con el artículo 9. Si el trabajador se negara a firmar, el empleador evitará el contrato a la respectiva, enviará el contrato a la respectiva inspección del trabajo para que se requiera de la firma. Si el trabajador insistiere en su actitud ante dicha inspección, podrá ser despedido sin derecho a indemnización, a menos que pruebe que haber sido contratado en condiciones distintas a las que se consignaban en el documento. Claro, pero ese es un número 7, creo yo, ¿eh? Eventualmente pudiese ser entendido como un incumplimiento grave. Ahora, fíjate que en la figura tal vez ni siquiera se produjeron los efectos del contrato, porque piensa que tiene 5 días o 15 días, la regla general es 15, dependiendo del tipo de contrato que se haya suscrito o celebrado entre las partes. No suscrito, celebrado solamente, porque todavía no se lleva a efecto la firma del contrato, claro. Y todavía no existe ni siquiera tal vez la primera remuneración. Claro. Oye, estamos un poco atrasados, ya nos quedan 10 minutos para ver el 159, Ignacio, que son las causales... ¿El 159 o el 161? Expliquemos un poquito a qué se refiere el 159 y nos vamos al 161, que el 159 son causales más bien... Sí, bueno, las causales comúnmente se denominan como causales objetivas. Y distinguir que el 160 lo que produce... las causales que acabamos de ver es que el trabajador se ha despedido de forma disciplinaria y que no le da derecho al pago indemnizatorio. Así es. Además va a aparecer en el finiquito, ¿cierto?, este despido disciplinario, lo que dificulta que pueda conseguir después un trabajo, ¿no? Por dependiendo de la causal que haya sido invocada, de todas formas. Las del 159, bueno, el mutuo acuerdo entre las partes, cuando las partes, claro, empleador y trabajador, quieren poner término al contrato de trabajo voluntariamente. Invocan el 159 número 1 para llevarlo a efecto. Creo que no merece mayor explicación. Y claro, el término del contrato va a ser aquel que efectivamente hayan definido las partes. Imagínense un trabajador que lleva algunos años, no quiere... Antes de renunciar habla con su empleador. El empleador le dice: mira, ¿para qué vas a renunciar? Mejor llevemos y te puedo pagar tal vez de cierta forma alguna indemnización pactada o convencional para poner término al contrato de trabajo. La renuncia del trabajador obviamente pone término al contrato de trabajo. Algo interesante, el código menciona que debe dar aviso al empleador cuando se renuncia, ¿no?, con 30 días de anticipación a lo menos. Pero ¿qué pasa si yo no cumplo con esta obligación? Nada. No Es una obligación, no hay sanción. La muerte del trabajador, lógicamente, pone término al contrato de trabajo, porque este contrato bilateral se celebra entre empleador y trabajador. Fallece uno de los dos y por ende las obligaciones tampoco siguen emanando y termina el contrato por dicha causal. En cuanto al vencimiento del plazo convenido en el contrato, estamos hablando de contratos a plazo fijo. Llegado el plazo definido, se pone término al contrato de trabajo propiamente tal. Ahora, ¿es tan así? El vencimiento del plazo convenido del contrato, la duración del contrato del plazo fijo no podrá extenderse de un año. El trabajador que hubiera prestado servicios discontinuos en virtud de más de 2 contratos a plazo durante 12 meses o más en un periodo de 15 meses contado desde la primera contratación, se presumirá legalmente que ha sido contratado por una duración indefinida. No están así entonces. Porque si bien llega el plazo, yo tengo que informar al trabajador que no voy a perseverar con el contrato, claro, que no le voy a renovar. No es solamente la llegada del plazo, porque termina el contrato el 30 de mayo y el 1 de junio vuelve, 31, perdón, de mayo, y el 2, porque mañana es feriado, domingo, el 2 empieza a trabajar, ¿o no? ¿Estoy mal? Hoy día es 1, ¿no? Hoy día Caramba, es 1. El 3 empieza a trabajar, vuelve a trabajar, y yo no puse término el último día hábil donde prestaba servicio, se entiende que se renueva automáticamente. O sea, no puedo pensar que la llegada del plazo propiamente tal va a poner término al contrato, sino claro, que debo igual informar de el término del contrato
en razón de la llegada del plazo. La conclusión del trabajo que dio origen al contrato. Comúnmente los contratos denominados por obra o faena. Claro. ¿Sí? No están sujetos a un plazo, pero sí están sujetos a una especie de condición, que es que cuando termine la faena o la obra por la cual fue, o razón por la cual fue contratado, se entenderá entonces que pone término a su contrato de trabajo. Pero igualmente debo informar al trabajador de este hecho. No puedo entender, terminó la obra, listo. Doy Se por acabó, entendido yo, claro. empleador, que tú entendiste que terminó Sí, y se tú acabó. ya mañana no vuelves a trabajar. Justamente. También debo cumplir con esa formalidad. De caso Claro. contrario, estaríamos hablando de un despido que no se ajustó a derecho, y entonces el trabajador que pudiese hacer presentar las acciones que la correspondan. siguiente causal que viene, que es el caso fortuito, fuerza mayor, es una de las que a mí más me gusta, digamos, desde la perspectiva de lo que ocurre con las relaciones. Por ejemplo, el 27F, por ejemplo, por una fuerza mayor, y por cierto también se presentaron demandas por parte de trabajadores que no pudieron continuar con su empleo, con su trabajo, pero esto es a raíz o a causa de una fuerza mayor que no está relacionada directamente con el contrato mismo, sino que se escapa un poco a la voluntad de las partes. En ese mismo contexto, el caso fortuito fuerza mayor como causales, yo creo que tampoco reviste mayor análisis, porque ya sabemos cuándo podríamos estar en presencia. En el fondo es cuando el empleador está imposibilitado de otorgar el trabajo de poder convenido al otorgar, trabajador justamente. por una eventualidad, ¿no es cierto? Un hecho que no haya podido prever, que no haya podido resistir. Claro. Y esta situación igualmente ha sido condenada a muchos empleadores, sí, Sí. por invocando ellos casos fortuitos, fuerza mayor. Recuerdo el caso de un restaurante que se quemó. Y claro, ya no había cómo poder seguir otorgando el trabajo convenido. Ponía de trabajo, claro. Sin embargo, los trabajadores demandaron y finalmente igual este empleador se vio la obligación de tener que pagar por un despido que no corresponde, no se ajustaba a derecho, y además, bueno, esto ya es un paréntesis, tampoco tenía seguro este restaurante, así que perdió el empleador, que era un emprendimiento por lo demás, por ambos lados, o sea, quedó en la calle. Entonces, también hay que tener un poco de criterio, creo yo, para poder determinar cuándo estamos derechamente frente a fuerza mayor. Bueno, nos quedaría el 161, no sé si lo vamos a alcanzar a abordar, pero... Mira, tenemos una pregunta. A ver, dale. ¿Qué pasa con los despidos verbales? Interesante la pregunta, ¿no? Interesante. Hay un articulito ahí. Sí, es importante destacar porque estábamos hablando de las causales de término, pero fíjate que el 168 168 indicó, faculta al trabajador cuando alguna de las causales del 159, 160 o 161, que es necesidad de la empresa, considerase que no fue correctamente invocada, habilita al trabajador para poder demandar a su empleador, ¿no? Y el 168 en su letra B menciona que además de las indemnizaciones que correspondan por el término del contrato de trabajo, tendrá un recargo de un 50%, y justamente hace referencia al 159, que son las causales que acabamos de mencionar, o si no hubiese invocado causa legal para dicho término. Por lo general, cuando es verbal, se demanda invocando esta causal. Claro. Que no se invocó al momento del término del contrato, causal legal. Así Sería es. como un despido incausado o verbal. Incausado, ¿no? O verbal. Vamos a dejar pendiente, lo vamos a hacer un poquito más adelante, vamos a dejar la causal del 161. Sí, necesidad de la empresa. Necesidades de la empresa. Qué bueno que la dejamos separada porque es la más común. Es la más común, justamente. Una de las causales más comunes es justamente la necesidad de la empresa. Y vamos a tratar de explicar un poco en qué consiste este concepto de necesidades de la empresa, tantas veces mal aplicado como causal de término de contrato. Y la empresa sigue generando y sigue trabajando. Entonces hay un tema ahí que tiene que ver con A veces. productividad, tiene que ver con economía, tiene Claro. que ver con esos factores. Bueno, querida comunidad de diálogos laborales, hemos tratado de ilustrar de la mejor manera posible, lo Con más el didáctico, poquito tiempo que con el tenemos poquito para tiempo, tanto por para abarcar. tanto, es mucho lo que hay que abarcar,
Pero en definitiva, recalcarles que visiten nuestras páginas web, www.dialogoslaborales.cl, y además dejarlos desde ya invitados a participar, a compartir las reflexiones que hacemos aquí en Diálogos Laborales. Vamos a regalar el próximo sábado 8 este texto, El Chile de la postdictadura, 1988 al 2018. Acaba de salir y sale con la foto en la parte de atrás, don Patricio Elwin. Mucho que decir porque tiene que ver con los anales de la Universidad de Chile, básicamente la editorial universitaria que nos ha hecho llegar con mucho cariño este obsequio para poder difundirlo con nuestros radiovidentes y radioescuchas. Por mi parte, nada más, participar, comentar, hacernos llegar sus escritos al correo electrónico. Y nuestro correo electrónico es dialogoslaborales@gmail.com. Así es, y a nuestras redes sociales nos pueden ubicar en caso de cualquier consulta, duda que tengan con las relaciones laborales existentes. Pues bien, aquí estamos con Ignacio para darles también asesoría a ustedes. Nos vemos entonces el próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado. Voy a mostrar el librito, no sé.